¿Qué está pasando en Bolivia? Bolivia atraviesa una crisis política, social y económica de las más delicadas de los últimos años. Hoy el país se encuentra paralizado por una ola de protestas, bloqueos, enfrentamientos y tensiones diplomáticas que han puesto contra las cuerdas al gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, que como todos sabemos ha asumido recientemente el cargo de presidente en noviembre de 2025. Las huelgas al inicio eran de unos cuantos sectores, reclamaban aumentos salariales, pero más tarde los reclamos escalaron y todo se convirtió en un movimiento nacional que evidencia un descontento social, evidencia crisis económica, conflictos políticos internos, acusaciones de desestabilización e incluso de intento de golpe de Estado. Y antes de continuar, un anuncio. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando la cuarta parte de lo que pagarías por quedarte a estudiar en el Perú. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan en el primer ciclo. Solo requieres pasaporte y certificado de estudios escolares. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. Vayamos por partes. Para entender todo esto vamos a contar brevemente los antecedentes. Rodrigo Paz llegó al poder a finales de 2025 después de que Evo Morales y su partido político estén en el poder durante casi 2 décadas. Esto es muy importante saber porque repercute en las protestas. El movimiento al socialismo, o sea el MAS, que es el partido de Evo Morales, ha gobernado gran parte de este siglo, pero luego todo cambió muy rápido. Ganó las elecciones el año pasado Rodrigo Paz, un señor de derecha. Su victoria representó un giro político importante. Por primera vez en muchos años, sectores conservadores, empresariales y parte de la clase media urbana lograron desplazar electoralmente al MAS en medio de un profundo desgaste económico. Sin embargo, Paz recibió un país extremadamente golpeado. Bolivia arrastraba inflación creciente, déficit fiscal, reservas internacionales debilitadas, escasez de dólares y problemas de abastecimiento de combustibles. Durante años, el Estado boliviano sostuvo enormes subsidios a la gasolina y el diésel, algo que se volvió cada vez más difícil de financiar. Apenas iniciado su gobierno, Rodrigo Paz impulsó políticas de ajuste económico para intentar estabilizar las cuentas públicas. Entre esas medidas estuvieron recortes de gasto, reestructuraciones estatales y reducción parcial de subsidios a los combustibles. Ahí comenzó a incubarse el conflicto. Desde enero y febrero de 2026 aparecieron protestas de transportistas que denunciaban el aumento del costo del combustible, pero además denunciaban la mala calidad de la gasolina distribuida en el país. En Bolivia empezó a hablarse de la llamada gasolina basura, un combustible adulterado o de baja calidad que, según sindicatos de choferes y conductores, daña motores y vehículos. El propio presidente Paz denunció en febrero un supuesto sabotaje interno dentro de la empresa estatal YPFB, que significa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Es como el Petroperú, pero de Bolivia. Rodrigo Paz acusó a esta empresa estatal de ofrecer mala calidad de combustible y habló también de mafias enquistadas en el aparato estatal heredado de gobiernos anteriores. Luego hubo reformas agrarias impulsadas por el nuevo gobierno. Ante esto, los campesinos e indígenas mostraron su malestar. Acusaron al Ejecutivo de favorecer a grandes terratenientes y empresarios agrícolas mediante una polémica ley relacionada con tierras y créditos hipotecarios rurales. O sea, básicamente, con la nueva ley, un campesino podía usar sus tierras como garantía bancaria para acceder a créditos y fomentar la inversión rural. Esto abría la posibilidad de que los bancos embarguen las tierras si alguien no pagaba su deuda. Pero en las comunidades campesinas la propiedad es comunal y así lo reconoce la Constitución. El territorio en las comunidades campesinas pertenece a la comunidad en su conjunto y no a los individuos por separado. No existe la compraventa de tierras ni la posibilidad de que un banco sea propietario de un fragmento de estas dentro de la comunidad campesina. Si así fuera, perdería su estatus de comunidad campesina y sería simplemente un pueblo con lotes ordinarios administrados por registros públicos. El gobierno, al ver esto, terminó derogando esa nueva norma para intentar frenar la tensión, pero el conflicto ya había escalado demasiado. Durante las primeras semanas de mayo comenzaron huelgas y marchas sectoriales. Primero protestaron transportistas y sindicatos obreros. Luego se sumaron mineros, campesinos, aymaras, maestros rurales,
vecinos de El Alto y organizaciones vinculadas al evismo, o sea, la simpatía hacia Evo Morales. Lo que inicialmente eran demandas económicas pronto evolucionó hacia una consigna política más radical: exigir la renuncia de Rodrigo Paz. Las protestas crecieron rápidamente, los bloqueos de carreteras se multiplicaron en distintos departamentos de Bolivia y terminaron aislando parcialmente a La Paz. El ingreso de alimentos, medicinas y combustibles quedó severamente afectado. Los mercados comenzaron a vaciarse y algunos productos básicos se dispararon de precio. Según reportes periodísticos, el precio del pollo llegó a aumentar hasta 300% en algunas zonas. También comenzaron a faltar combustible y oxígeno medicinal en hospitales. La situación se agravó cuando grupos de mineros marcharon hacia La Paz portando dinamita, algo históricamente común en protestas mineras bolivianas, pero extremadamente peligroso en un contexto tan tenso. Hubo desde luego explosiones, lanzamiento de piedras, petardos y enfrentamientos con la policía antidisturbios. Manifestantes intentaron acercarse a la Plaza Murillo, una plaza importante de La Paz, donde se encuentra la sede del gobierno y el parlamento. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y operativos de contención. En paralelo comenzaron actos de vandalismo y saqueos. Algunas estaciones del teleférico paceño, edificios públicos e incluso dependencias judiciales fueron atacadas. Videos en redes sociales mostraron escenas de violencia urbana, quema de objetos y destrucción de infraestructura pública. El gobierno respondió endureciendo el control del orden público. Se desplegaron miles de policías y militares para despejar bloqueos y asegurar el ingreso de combustible y alimentos a la ciudad de La Paz. Algunas fuentes hablan de alrededor de 3.500 efectivos movilizados en operativos para recuperar carreteras y corredores estratégicos. Hasta el momento, distintos reportes internacionales hablan de al menos 4 fallecidos vinculados directa o indirectamente a estas protestas. Algunas muertes habrían ocurrido por enfrentamientos y otras por la imposibilidad de trasladar pacientes o suministros médicos debido a los bloqueos. Además, hay decenas de heridos y más de 100 detenidos, aunque las cifras exactas siguen variando conforme pasan los días, las horas. La gran discusión política ahora gira en torno a una pregunta explosiva. ¿Realmente existe un intento de golpe de Estado en Bolivia? El canciller boliviano Fernando Aramayo afirmó públicamente que sí. Según el gobierno boliviano, las protestas ya dejaron de ser simples reclamos sociales y se transformaron en un proceso organizado de sedición, ¿no? Esto según el canciller. Una sedición, según él, destinado a derrocar al mismísimo presidente. Aramayo acusó directamente a Evo Morales de financiar y alentar las movilizaciones. ¿Y qué dicen otros países? Por ejemplo, Estados Unidos ha respaldado parcialmente esa tesis, ¿no? Esa tesis de Aramayo. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, declaró que en Bolivia existiría un golpe de Estado en marcha, supuestamente impulsado por alianzas entre grupos políticos radicales y redes criminales. La Casa Blanca pidió a otros gobiernos latinoamericanos respaldar al presidente Paz y condenar la violencia. Sin embargo, demostrar un golpe de Estado como tal es mucho más complejo. Lo que sí parece claro es que existen sectores organizados intentando forzar la salida anticipada del presidente mediante presión callejera extrema. Hay bloqueos masivos, llamados abiertos a la renuncia presidencial y participación activa de grupos ligados al evismo. Pero al mismo tiempo también existe un descontento social auténtico y amplio por la situación económica. No toda la protesta puede reducirse automáticamente a una conspiración golpista, no. Muchos manifestantes protestan por inflación, desempleo, escasez de combustible, deterioro del nivel de vida, cosas que son realidades en Bolivia. La realidad boliviana parece mezclar ambas cosas: malestar social genuino, o sea, verdadero, y aprovechamiento político del conflicto. El propio Evo Morales niega impulsar un golpe. Él sostiene que las movilizaciones son una reacción popular legítima contra políticas neoliberales, ajustes económicos y persecución política contra sectores afines al MAS. Morales además enfrenta investigaciones judiciales muy graves, incluyendo acusaciones relacionadas con trata y abuso infantil, lo que ha tensado aún más el ambiente político boliviano. Frente a la presión, Rodrigo Paz ha intentado mostrar cierta apertura política sin retroceder completamente en su programa económico. El gobierno derogó la cuestionada ley agraria que dije hace un momento,
y anunció una reorganización del gabinete ministerial. Además, Paz ha propuesto crear un consejo económico y social con participación de campesinos, indígenas, mineros y otros sectores para buscar consensos. No obstante, Paz dejó claro que no negociará con grupos violentos ni aceptará presiones destinadas a tumbar su gobierno. Por ahora, el Ejecutivo parece optar por una combinación de diálogo limitado y endurecimiento policial. La crisis boliviana ya empezó a generar repercusiones internacionales. Uno de los episodios más tensos ocurrió con Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Petro calificó lo que ocurre en Colombia como una insurrección popular y ofreció mediar en el conflicto. Además, expresó cercanía política con Evo Morales y criticó al gobierno de Rodrigo Paz. La reacción boliviana fue inmediata. Se expulsó a la embajadora colombiana Elizabeth García Carrillo, acusando a Petro de injerencia en asuntos internos. El incidente provocó un nuevo foco de tensión diplomática en Sudamérica. Mientras algunos gobiernos de izquierda observan con simpatía las protestas, otros países y sectores conservadores ven con preocupación cualquier intento de desestabilización institucional. Argentina, por ejemplo, expresó apoyo al gobierno boliviano de Paz, y también Estados Unidos pidió que Brasil y Colombia condenaran la violencia. La Organización de Estados Americanos, la OEA, también comenzó a analizar la situación, mientras diversos organismos internacionales piden diálogo y respeto al orden democrático. Las consecuencias potenciales para Sudamérica son importantes, ¿no? Bolivia ocupa una posición estratégica en materia energética y minera, especialmente por sus reservas de litio y gas. Una prolongación de la crisis podría afectar cadenas de suministro regionales, inversiones extranjeras y proyectos energéticos compartidos. Además, la inestabilidad boliviana puede reactivar tensiones ideológicas en toda la región entre gobiernos de izquierda y derecha, reproduciendo divisiones similares a las vistas en otros momentos de la política latinoamericana. También existe temor de un efecto de contagio político. Si un gobierno recién elegido termina cercado por protestas masivas y presiones callejeras hasta poner en duda su continuidad, otros países de la región podrían enfrentar dinámicas similares en contextos de inflación y crisis económica. Sudamérica atraviesa un momento delicado en el que muchos gobiernos lidian con bajo crecimiento, descontento social y polarización extrema. En Bolivia, mientras tanto, la situación sigue siendo altamente volátil. Las carreteras continúan parcialmente bloqueadas, la paz sigue afectada por escasez y la tensión política no disminuye. El gobierno insiste en que defenderá el orden constitucional. La oposición social y sectores ligados al MAS aseguran que seguirán movilizados. Y la situación, lastimosamente, parece lejos de resolverse. Si este video te ha parecido informativo, por favor regálame un like y compártelo. Si quieres puedes apoyarme a través de este QR de Yape para seguir informando y para que haga más videos como este. También puedes apoyarme a través del portal Patreon. Ahí en pantalla aparecen quienes me apoyan. El link está en la descripción de este video. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.